Hola alumnos de cuarto, les voy a explicar los dos textos que hacemos con Jesucristo y la resurrección de Cristo para que puedan contestar bien las preguntas, pero sobre todo para que lo sepan para una futura prueba sobre estos textos, sepan entenderlo bien, porque algunos ya entregaron las preguntas, digo, ¿no? ¿Qué hacemos con Jesucristo? Es un texto que escribió C.S. Lewis, que escritor inglés muy conocido, sobre todo por las Crónicas de Narnia, pero también tiene escritos de espiritualidad muy buenos. En este caso le está contestando a otro que había escrito en un diario inglés, polemizando sobre la figura de Cristo, diciendo que era un gran moralista, un gran ejemplo a seguir, etcétera, etcétera, que lo pueden aceptar desde cualquier concepción de la vida, como una visión así, un poco light de Cristo. Y entonces le responde Lewis con un artículo en el cual dice, no, nosotros no nos podemos preguntar qué hacer con Jesucristo, en todo caso Él se preguntará qué hacer con nosotros, ¿no? Y empieza a enmarcar algunas cosas respecto a la figura de Cristo en la cual claramente no se presenta como un hombre más, no se presenta como un pensador, un iluminado, un moralista que viene a darnos consejos para vivir bien, sino que se viene a presentar como la encarnación del único Dios verdadero. Entonces, debido a eso, empieza a distinguir Lewis algunas palabras y obras de Cristo que dan paso a elegir. O se lo toma como un loco que está diciendo un montón de mentiras, o se lo toma como Dios. Y eso es debido a sus obras, ¿no? Por eso dice Cristo, si no creen en mis palabras, crean en mis obras. Porque no solo se presenta y se dice como Dios, sino que sus obras corresponden a Dios, ¿no? Solo quien tiene el poder de Dios las puede hacer. Eso es lo que tienen que entender del texto. Todo el texto está basado en tratar de que uno vea que Cristo no es un personaje más histórico, no es alguien que puedes elegirlo en algunas cositas, te gusta como habló de los pobres, pero no te gusta su exigencia en la moral sexual, te gusta que hable de paz, pero no te gusta cuando habla de lucha interior y de guerra y de conversión y de cruz. Entonces, bueno, no porque no es un pensador más, que trae algunas ideas y vos tomas las que más te gustan, sino que asimismo se presenta de modos tales como diciendo, por ejemplo, les dice a los que lo escuchan, o están conmigo o están contra mí. El que cree en mí se salvará, el que no se condenará. Y otras palabras que muchos hoy en día quizás nos animan a decir, porque son muy fuertes, pero son la palabra de Cristo, son la verdad. Y bueno, de eso se trata el texto de Cristo. Y sobre todo pone como un ejemplo clave ahí el ejemplo del perdón. Cristo, si dice que Él perdona los pecados, es porque es Dios. O sea, no da lugar a otra visión. Porque si no fuese Dios, no podría perdonar los pecados. Porque los pecados son ofensas a Dios, y por eso se escandalizan los judíos al momento cuando Él les perdona los pecados, porque dice, esos son ofensas a Dios, no a vos, son deudas con Dios. Bien, y entonces Él, para demostrar que tiene poder para perdonar los pecados, hace una curación imposible, ¿no? Un paralítico que todo el mundo conocía de toda la vida, y lo sana así delante de todos, para que vean que Él tiene poder también para perdonar los pecados, ¿no? Y que no está solo diciéndolo, sino que realmente tiene el poder. Bueno, eso es un poco lo que tenían que ver de este texto sobre Cristo. Este es un texto de lo que se llama apologética, que es lo que nosotros estamos aprendiendo este primer trimestre, hacer apologética, a defender con razones, con argumentos racionales una verdad. En este caso, la principal verdad de nuestra fe, que Cristo es Dios, ¿no? Esa verdad de nuestra fe, que Cristo es Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el verdadero Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Bueno, lo defiende muy bien Lewis acá, con las propias palabras de Cristo y las obras que demuestran la verdad de sus palabras. Esto es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo para cuando tengan que defender un tema, que en el segundo trimestre lo hagan, en la segunda parte de este primer trimestre lo hagan teniendo en cuenta estas estrategias, estos modos de argumentar, estos modos de presentar un tema. Ustedes ven que Lewis lo hace respetando la posición del otro, no la toma como una tontería, dice que en todo caso puede ser discutible el tema de sus enseñanzas morales, si quieren discutir eso, pero aclara con claridad dónde está el error, no lo puedes estudiar como un hombre más a Cristo, ¿no? Porque sus palabras y sus obras demuestran ser alguien totalmente distinto. Bien,
Eso es hacer apologética. Eso es lo que también verán en el segundo texto, el texto de Castellani, la resurrección de Cristo. Ese es mucho más fácil, porque directamente dice 5 motivos por los cuales la resurrección de Cristo es un hecho histórico, o al menos, si vos decís que no es un hecho histórico, tenés que demostrarlo con razones más fuertes que las que presenta ahí Castellani, que son bastante fuertes. Este sacerdote jesuita argentino que ya falleció, lo que presentaba ahí eran razones como por ejemplo que no pudieron encontrar el cuerpo y mostrarlo frente a los demás, teniendo todo el poder del momento no lo tenían los pobres pescadores que siguieron a Cristo, sino que todo el imperio romano, los sacerdotes judíos, todos ellos que tenían poder, no pudieron exponer el cuerpo y mostrar que era una mentira el hecho de la resurrección. Después, la coincidencia entre los relatos, cuando no había conexión entre ellos por internet como hoy en día, ¿no? Sino que estaban totalmente desconectados. Llegaban cartas y cosas a algunos lugares, a otros, pero no había la conexión de hoy en día, como para que den un relato similar en tiempos similares, de los distintos evangelios, los relatos sobre la vida de Cristo y sobre la resurrección y sobre la aparición, ¿no? A distintos hombres y distintos lugares. Y después pensar que estas personas estaban totalmente aisladas, con miedo, pensando que podían llegar a matarlos los judíos, y de un momento por otro salen con toda la fuerza sin importar morir por Cristo. ¿Cómo hubo ese cambio? Y eso incluso fue algo que llamó la atención de muchos, y ese cambio fue porque ellos dicen que habían visto a Cristo resucitado. Entonces esa es otra razón que da Castellani. Entonces uno puede dar la vida por una causa, puede ser, pero por algo que dice que uno vio, que no es una causa sino algo que uno vio, y de un momento para otro sale con toda la fuerza y toda la energía, dar la vida por una mentira que uno está diciendo, bueno, eso no tiene sentido, ¿no? Tampoco eran parte de un grupo de locos fanáticos que vinieran haciendo locuras, sino que es todo lo contrario, eran muy racionales, muy reales, tenían miedo a que los maten, y de un momento por otro dejaron de tener ese miedo porque dicen que Cristo se les apareció, y entonces esperaban la resurrección con él. Después, cómo convencieron en el lapso de muy poco tiempo al imperio más grande que hubo para que acepten a Cristo como el verdadero Dios, que acepten que un hombre de una tierra perdida de la Palestina, que era parte del territorio ocupado por los romanos, en realidad, y que lo mataron los sacerdotes, mandaron matar a los sacerdotes judíos a través de los soldados romanos, que ese hombre era el Dios eterno que hizo todo y que creó todo y que nos lleva a la resurrección, y que si no creen en él no se pueden salvar. Bueno, convencer de eso unos pobres tipos, en el sentido que no tenían el poder que podía tener alguien para convencer a todo el mundo de eso, ni en la lengua, en su capacidad de hablar. No eran los sabios del momento que la gente escuchara. No eran tampoco gente con poder, con un ejército del estilo Mahoma, que juntó un ejército para arrasar a todo lo que no crea en él como profeta, ni tampoco tenían el poder político del momento del emperador o algo así, lo tuvieron mucho después. Sin embargo, lograron convencer antes, ¿no? A muchísima gente, y se fue convirtiendo de tal manera que se volvió la religión oficial de los romanos, del imperio romano, ¿no? Entonces, y cierra con los tres increíbles de San Agustín, ¿no? Dice, es increíble que de por sí que un hombre haya resucitado, increíble que le hayan creído ese suceso, mucha gente lo haya creído, y en tercer lugar, que el imperio más grande del momento se haya convertido, como les digo, por obra de hombres sin armas, sin sapiencia, sin ninguna forma de convencimiento para que todos les crean. Bueno, ese es otro ejemplo de apologética. Ahí Castellani nos enseña a defender la resurrección de Cristo, que es la otra gran verdad de nuestra fe. La primera que dijimos, Cristo que se encarnó, Cristo es Dios, ¿no? La segunda, que Cristo no murió para quedarse ahí muerto, sino que, Cristo murió, pero resucitó. Su muerte no fue definitiva, ¿no? Y entonces nuestra fe no es vana. Por eso dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿no? Cristo resucitó, y por eso podemos transmitir nuestra fe a los demás, igual que hicieron los apóstoles, con argumentos, con razones, como lo que da Castellani, para ver que por lo menos hay muy buenas razones para pensar en eso como algo histórico.